Tres Almas, el podcast. Tres Almas sin guión es un espacio creado por tres amigas que dejaron atrás el libreto para hablar desde donde realmente importa, el alma. Entre risas, confesiones, silencios incómodos y verdades necesarias, exploramos lo que a veces cuesta decir, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sanamos y lo que aún estamos aprendiendo. Y me decía, la única manera de que pases al otro llado es tomando ayahuasca. ¿Qué brujería es esta, no? ¿Cómo le hiciste? Cuéntame el truco, ¿no? ¿Qué brujería es esta, no? Y así me hizo como tres cuestionamientos. Recuerdo que en su momento ella me dijo que era un tipo de constelación. Y que no hay ni siquiera correcto o incorrecto, es el camino que le corresponde a cada uno y también como el camino que necesitan esas emociones, esas situaciones para poder transitarse, ¿no? Las opiniones expresadas en este podcast son personales y no representan asesoría profesional. Los temas compartidos surgen de nuestras experiencias y no deben considerarse como recomendaciones terapéuticas o diagnósticos. Escucha desde tu criterio y toma lo que resuene contigo. Hola a todos, una semana más de Tres Almas sin guión. Aquí les saluda Neiva y estoy muy feliz de compartir este episodio con ustedes. Va a ser un episodio eh, muy interesante. Vamos a hablar si la hipnosis es la única herramienta o qué más hay para cada uno de nosotros. Chicas, Eri, Nancy, bienvenidas. Hola, acá Erika. Gracias por estar aquí escuchándonos una vez más. Muy feliz de estar con ustedes. Hola, pues bienvenidos una semana más, ya saben, a este espacio donde nos encanta decirlo todo y nada y compartir con ustedes. Oigan, gracias a las personas que sí nos escuchan y que les gusta este espacio, muchas gracias y más que nos mandan mensaje para agradecernos que también disfrutan de estas conversaciones con nosotros y cuando nos dicen no quería que se acabara, tampoco nosotros queremos que se acabe. Sí. Justo estábamos conversando que acabo de escuchar una persona que hace mucho tiempo yo escuchaba y cómo era como parte de se abanderaba mucho con el tema de la hipnosis como una de las metodologías para la autoobservación, ¿no? Y hoy que le escuché su discurso completamente cambió, no habló en absoluto de la hipnosis, sino que hablaba de nuevas herramientas. Y esto nos hizo cuestionarnos si realmente existe una sola herramienta que tenga como todo el poder de la sanación, ¿no? De eso que hemos estado buscando y se nos hizo interesante compartirlo con ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Como si hubiera solamente una ruta, o si es mejor constelaciones, o si es mejor la terapia psicológica, o si es mejor el tarot, o no, sino, no, yo estoy totalmente convencida de que justo como cada cabeza es un mundo, hay así igual, en esa misma proporción, el mismo número de caminos. Y me toca verlo todos los días también en consulta. Hay personas que llegan y la primera indagación que hacen en su proceso emocional y arrancan con hipnosis. Y es el primer contacto que hacen con esta forma de sanación. Y también personas que ya transitaron todo un camino de haber experimentado técnicas, terapias, haber leído libros, escuchado podcasts, todo un proceso súper profundo de sanación y resulta que creen que la hipnosis es como el camino ya lo más místico, misterioso y entonces ahora sí ya estoy lista para ver, ¿no? Y yo creo que ninguna de las dos es incorrecta, ni que no hay ni siquiera correcto o incorrecto, es el camino que le corresponde a cada uno y también como el camino que necesitan esas emociones, esas situaciones para poder transitarse, ¿no? Ujú. Justo ayer estaba viendo una frase que me hizo mucho sentido y es que caminar, el camino es lo que lo va haciendo a su vez, ¿no? Entonces, eh, a mí me hace muchísimo sentido lo que dice Eri, porque sí, yo creo, por ejemplo, en experiencia propia, que mi manera de entrarle, a rascarle a todo eso que necesitaba ser visto fue a través de la biodescodificación, que fue como la primera herramienta que llegó a mí. Y bueno, no fue la primera herramienta que llegó a mí, pero sí la que conectó conmigo mucho más profundo y me hizo dedicarle ese tiempo. Fue casi un año, más de un año de clases, digamos, y eso me mantenía constantemente cada semana
indagándome, buscándole, como encontrando una conexión con mi cuerpo que yo no tenía, no sabía que mi cuerpo me hablaba ni me enviaba señales. Entonces creo que esa fue una gran puerta para luego comenzar a reconocer en mí esa conexión. Ah, mira, ve, tengo estos pensamientos, tengo estas emociones, tengo este cuerpo. Luego llega a mí la hipnosis y abre un campo mucho más sutil y fue parte de ir caminando esto que me hizo ir formando el camino en el que ahora me encuentro, que es como la integración de todas estas herramientas, ¿no? No es como, oh, mira, cuando fue la bio estaba como que súper eh, metida porque era lo único que conocía, digamos, en ese momento, pero es la puerta de entrada a muchos otros entendimientos y creo que eso se va formando al final en la vida, vamos aprendiendo, vamos entendiendo y pues terminamos como esta persona que hablaba Nancy, ¿no? Al principio tenemos una idea clara de, oh, sí, es por aquí y de repente comienzan a abrirse un montón de posibilidades y, ¿sabes qué? En mi camino también es por aquí y también puede ser por acá. Creo que lo importante es reconocer y estar claros de cómo te sientes con cada una de ellas. Oye, hiciste que me acordara de una época un poco, la veo así como una época de mucha tormenta, ¿no? O sea, me visualizo a mí, era ese monito con la tormenta encima, así de, ¿no? O sea, como que a todo mundo le salía el sol menos a mí. Y me acuerdo que iba a terapia psicológica, una psicóloga que quiero muchísimo y la tengo muy presente. Y pobrecita, yo creo que ya la tenía tan enfadada de siempre el mismo discurso y entrar con esa tormenta. Qué chistoso, porque me acuerdo de mí de esa época y de verdad era como traer una nubecita con la tormenta encima. Y de plano un día, fue yo creo que la primera vez que vi cómo la ciencia, porque es una psicóloga formada, que de hecho tiene una especialidad en no sé qué traumas, este, de pronto me dice, a ver, ya, vamos a poner, voy a escribir, haz de cuenta, aquí si quieres pertenecer, seguir perteneciendo a este vínculo, acá si quieres regresar a Guadalajara, así, ¿no? Así. Pero yo me acuerdo que nada más escribió así como que los papelitos, los puso en el piso, me hizo respirar, conecta contigo, relájate y ahora, a ver, ella puso las preguntas sin que yo las escuchara. A ver, esta es la pregunta número uno, ve y párate en la respuesta. Yo sin saber cuál era la pregunta. Y ahí voy, ¿no? ¿Cómo te sientes aquí? No, aquí no. O sea, seguía como con la tormenta. Ok, ok, muévete del lugar. Ay, aquí se siente súper bien. Siento que aquí sí me gusta, ¿no? Aquí, y a ver, muévete al otro lado. No, no, no. Creo que me quiero regresar para acá. Este es mi lugar. Ok, levanta el papelito y ve la respuesta. Y yo dije, ¿qué brujería es esta? ¿No? ¿Cómo le hiciste? Cuéntame el truco, ¿Qué ¿no? brujería es esta? ¿No? Y así me hizo como tres cuestionamientos. Recuerdo que en su momento ella me dijo que era un tipo de constelación. Pero al abrirte la posibilidad de escuchar otras respuestas, y a ver, no fue que la psicóloga me dijera que era lo que tenía que hacer, simplemente me abrió el panorama a otro mundo, pero yo creo que les estoy hablando del 2018, no sé, o sea, todavía yo no tenía ni idea de este tipo de herramientas, ni del subconsciente, nada, o sea, y sí te da un norte de autodescubrimiento, porque eso despierta en mí el ¿de dónde nace esta sabiduría mía? El cómo es que cómo es que en su consultorio, si me paro de este lado, se siente diferente y cómo si me cambio del otro lado, se generan distintas emociones conmigo y wow. Entonces, yo siento que es altamente recomendable el hecho de ir explorándonos desde otro tipo de herramientas, salirnos de lo convencional. Entonces, así como tenemos que ir al dentista a revisarnos alguna cuestión de los dientes y al ginecólogo ahí con algunas cuestiones de las mujeres y demás, también tenemos que ir a revisar todos nuestros cuerpos. Y entonces tengo que ir quizá a hacerme Reiki, a que me armonicen los chakras, o tengo que ir a lo mejor a a aprender alguna técnica que me ayude a armonizar mi energía, ¿no? Hay gente también incluso que es más sensible a ese campo electromagnético que somos, entonces pues necesito también acomodar toda esa información y darle el mejor estado, ¿no? También a todo lo que representa
la salud, ¿no? Y entonces ahí entran ahí con la biodescodificación que también representa mucho y luego, bueno, hay que revisarnos todos y para eso hay muchísimas herramientas, ¿no? Ayer me tocó un caso justo, perdón, ahí, que una paciente que ha trabajado mucho conmigo en hipnosis y me platicaba el caso de su esposo y yo no hago constelaciones en las tradicionales. Y en ese momento me platica el caso y fue como tiene que ir a constelar. O sea, sabes como terapeuta que ese sistema le va a funcionar perfecto para hacer una constelación y no quiere decir que no le funcione la hipnosis o no le funcione alguna otra herramienta. Es que en algunos momentos podemos necesitar de diferentes técnicas, de diferentes herramientas. Sí, y como Anán en el ejercicio con su psicóloga, confiar en que la respuesta está en ti. Aún ni sabes la pregunta, pero sabes cuál es la respuesta. Te paras donde te sientes bien. Y creo que eso es, digamos, como un tip bastante importante. Confiar de que esa respuesta que te hace sentir bien, que te pone en un lugar, literal, como decía Nancy, que te pone en un lugar en el que tú dices, ay, sabes que aquí se siente mejor que allá, sin ni siquiera saber qué te están preguntando, es parte de confiar en tu intuición, en tu lado más sabio y saber pues que sí, que nadie más tiene las respuestas para tus preguntas que tú mismo. Hablamos de psicólogos, de terapistas, de hipnoterapia, de todas las herramientas del reikista, todas las herramientas que podamos mencionar, saber que el primer paso es confiar en ti mismo, en que esas respuestas y eh, el único que puede dirigir hacia dónde se sientes mejor, hacia dónde te sientes mejor eres tú mismo. Entonces, creo que eso es importante porque, como decía Eri, también, por ejemplo, a mí me tocó un caso en que estuve con una paciente en hipnosis y yo sé tanto de constelaciones como sé de, no sé, de cirugía plástica. No sé nada. Entonces, ah, y en este caso, ella estaba en la sesión y aparecieron sus abuelas, la materna y la paterna. Pero ella me hablaba de lugares. Ah, mira, mi abuela paterna está, te digo, atrás y mi abuela materna está a la derecha, y en esta interacción era como, bueno, ¿y qué sucede? El mayor como que lo que llamaba la atención de esta sesión fue la incomodidad de estar en estos espacios. Yo no sé de constelaciones, pero entiendo que se trata de ir poniendo a cada miembro de su familia en el lugar que le corresponde, más allá hablando de un lugar físico, en lugares emocionales o en lugares que le pertenecen a la familia. Entonces, en este caso, ella reconoció, sabes, que hay lugares en los que a esta abuela no le gusta estar aquí, hicimos un pequeño ejercicio y era como irla moviendo de lugares, ir aprendiendo de ese lugar donde las abuelas querían estar y qué mensaje había para ella en esto. Y coincidimos las dos como paciente y terapeuta que era importante que ella pudiera buscar a alguien que le ayude con constelaciones, porque en este caso ella sintió como, sabes que yo creo que va por aquí, creo que necesito más información de esto y me parece valioso esto de escucharte, creo que es el punto clave de... Tú sabes que el camino se va formando, pero es según lo que te tocó caminar también. Y de Sí. repente te llega, ¿no? También como Mm. te escuchas en un podcast, te escuchas con una amiga y te llega con una nueva herramienta, con una nueva información y si resuena contigo, pues vas, adelante, hay que probar y saber que podemos estar abiertos y que si te llegó también tiene un sentido, ¿no? Oye, Ujú. y también yo siento que dejar claro que no es la herramienta o la metodología, sino también la persona que te lo facilita. Porque es como decir que todos los dentistas son pésimos o decir que ningún psicólogo funciona. Igual ponerle el estigma a cualquier Mm. herramienta con la que estés experimentando, también es la persona que te la facilita, la energía que trae, la La intención, conexión que haces. la conexión que hay. El momento de tu vida que estás pasando. Porque yo lo veo en retrospectiva como con las psicólogas y yo pasé por muchas, o sea, yo buscaba una que fuera súper joven y luego decía, no, mejor una más madura, no, bueno, ahora me voy a ir con una que tenga otro tipo de, que ya no sea terapia gestal, ahora que me lleve por otro lado. Este,
y es que no es la herramienta, sino la persona que te la facilita. Y yo creo que con las psicólogas que tuve mayor aprendizaje, aparte de esta, fue otra en Monterrey que estuvo súper loco, porque aparte ella era sumamente católica, pero muy, muy, muy católica. Y, y en su terapia sí utilizaba muchas cuestiones como muy religiosas que al principio a mí me hacían ruido, no por el tema de la religión, sino porque yo decía, bueno, a ver, ¿por qué me están mezclando la gimnasia con la magnesia, no? Sin embargo, de verdad no saben lo que la quiero. O sea, después digo, no, esta señora tiene el cielo ganado, lo entiendo y me encantó su terapia, de verdad la quiero muchísimo, se llama Irma. Este, y entonces no es la metodología, en este caso tampoco es como el tema de la religión, sino la persona, la energía, la intención que tiene al momento de ponerse al servicio, ser canal, es lo que puede hacer la diferencia. Entonces, si te hace ruido la hipnosis, busca tu terapeuta con la que más conectes, ¿no? Pero, y me voy al otro lado, porque también pasa que te vas por la técnica, perdóname, por la persona, y resulta que atrás de las personas también hay unas cosas terribles. Entonces yo voy muchísimo más a que conectes con lo que te hace sentir el corazón y con la conexión que generes y la empatía que generes, porque también hay muchas personas que son maravillosas para hablar, maravillosas para venderse, y resulta que a mí me tocó una vez ir a un lugar en donde el señor estaba vestido con turbante y todo blanco y tenía todo el espacio lleno de elementos espirituales y tal, y resulta que era un terrible personaje, ¿no? Y hablaba desde esta posición de yo sano y yo soy el que mueve a las personas a No, todo a bueno. donde quieren y pues tampoco, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver mucho ahí el discernimiento, ¿no? Que tú sepas que esto resuena contigo o no resuena contigo. Y algo que a mí me funciona como muy bien es, si es algo de afuera, que me están diciendo que eso externo es lo que me va a generar la paz o que me va a llevar al lugar al que quiero, cuestiónalo, porque creo que nada externo puede tener tanto poder como lo que tú, como el ser poderoso que eres, puedes lograr, ¿no? Ujú. Sí, y reconocer que todo es perfecto, chicas. Cuando me hablaron por primera vez de hipnosis, esta era mi cara así, ni loca me voy a meter a eso, jamás voy a hacer eso, nunca lo voy a intentar. Y es que no era mi tiempo, no era el momento en que yo ni siquiera iba a entender de qué iba, ¿no? Darle ese espacio a esa voz. La verdad es que es una gran lección para mí, de que todo es a su tiempo y que todo es perfecto. Yo no estaba lista ahí y de repente, un año después de haber escuchado sobre la hipnosis de alguien en quien confío muchísimo y que tenía la certeza de que si me estaba mostrando esta herramienta era porque me iba a hacer bien. Sin embargo, yo ni siquiera estaba dispuesta a escuchar sobre la hipnosis. Entonces, como decía Eri, importante escucharse, importante eh, confiar en la intuición y reconocer que todo es perfecto, que todo está ahí y que va a aparecer en el momento en que tenga que serlo, porque es ahí donde vamos a estar listos para entonces seguir caminando. Oye, yo todo lo contrario, o sea, yo la primera vez que empecé a escuchar un poco de los tintes de la hipnosis terapéutica, yo dije, ¿dónde? ¿Cómo? O sea, por Quiero favor, dos. yo lo quiero ya, sin saber de qué se trataba. Es más, me dijeron, ahí hay audios gratuitos en Spotify, o sea, yo ya los traía puestos, pues, o sea, yo le entré con una confianza plena y entiendo que ha sido también parte de mi camino de autodescubrimiento, esta capacidad que tengo de meditar muchas horas de la nada y que también me lleva, que creo que antes pensaba que meditaba muchas horas, pero luego después que me formo como hipnoterapeuta me doy cuenta que lo que hacía yo casi eran que sesiones de hipnosis sentada meditando y cómo es un recordar, ¿no? Eso, para mí la formación, por ejemplo, de hipnosis fue mucho recordar muchas cosas que yo decía, pero yo ya lo hacía ahí intuitivamente sentadita meditando y me doy cuenta que era hipnosis así tal cual, porque al final pues es una capacidad que todos tenemos de ingresar a las memorias para observar y recapitular, ¿no? A ver hacia dónde me quiero ir, qué energía quiero encarnar.
Y no es magia, es más bien que yo lo veo así como existen todas mis posibilidades, ¿no? Como todos mis multiversos están ahí y yo elijo qué trajecito me voy a poner el día de hoy con mis acciones y con mis decisiones, con mis emociones, cómo me estoy sintiendo, ¿no? A lo mejor yo me cuento el cuento que quiero ser la Nancy triunfadora, pero el trajecito que me pongo es la de la insegura, la que sigue con la herida de abandono, la que no se valora, pues la que voy a encarnar es esta, ¿sabes? Entonces, cuando te das la posibilidad de tomar este tipo de herramientas que te dan otra visión, ay, qué rico. Sí, sí, sí. Y la confianza que hablamos de que hay que confiar como si apareciera ahí, pero en realidad la misma práctica te va llenando de esa confianza, de esa autoridad, de, oh, wow, yo no sabía que podía, o sentirme así siquiera. Entonces, como dice Nancy, llegas a este espacio y de repente, por muy loco que parezca, y lo cuentas y lo hablas con amigos, familiares, y de repente es como, esta está más loca, y tú con la certeza de no tienen idea de todo lo que se puede vivir en este espacio sin que quede como a la voz de nadie más darle el valor, sino yo sé lo que tengo ahí, yo sé lo que puedo vivir ahí, ganar esa autoridad, ganar esa confianza, ganar esa capacidad de regularte emocionalmente en 10, 15 minutos para ti, creo que es algo que se va ganando con la práctica también. Cada vez que entramos a hipnosis, esa confianza va creciendo más allá de lo externo, no de, oh, mira, todo esto está creciendo en mí. Cómo vas viendo pequeños cambios que no puedes describirlo siquiera, pero que tú sabes que están ahí, que tú sabes que están como un efecto mariposa y de repente un aleteo es un caos convulsionando todo tu ser interno. Entonces, los invitamos a que confíen en esa voz, a que puedan darse ese tiempo de escucharse, de conectar con ustedes y seguir la voz de su intuición, que es la que sabe el camino el camino que vino a recorrer. Retomando como esta entrada que dieron ustedes de cómo fue su acercamiento con hipnosis, a mí me pasó como un poco combinado. Por una parte era como, suena muy complicado y suena como muy difícil, y me llegó a través de un doctor un doctor que manejaba hipnosis ericksoniana, y con él hice un proceso muy importante de soltar y liberar muchas cosas. Y entonces yo cada vez que me conectaba a uno de los audios, era como desde un lugar como de muchísimo respeto y como de muchísima, un poco miedo, ¿no? Como de, oye, ¿a dónde voy a entrar? Y no vaya a ser que me vaya a salir por ahí algo que no quiero ver y demás. Y entonces era como con mucho miedo y mucho respeto, como muy, como con mucha incertidumbre. Y ahora lo que me pasa con la hipnosis de sanación, que es la que trabajamos nosotros, me hace sentir completamente cómoda, como en confianza, como segura, como que estoy en un lugar que es mío, y en el otro me sentía como, ay, no sé a dónde voy a entrar, a un lugar raro que no era, no se sentía mío con esas hipnosis que hice. Y entonces, hoy, por ejemplo, incluso me pasa que es como de, ya quiero, necesito como entrar en mí y ver qué hay ahí y como sentirme, porque estoy sintiéndome, solamente estoy en lo racional y necesito entrar y verme, ¿no? Como desde esta parte. Y ese es como el gran cambio de lo que ahora esta percepción que tenía yo de la hipnosis. Y ahorita también que les platiqué esto del señorcito este que me tocó medio raro, por no poner una etiqueta. eh, en mi proceso yo pude experimentar a lo largo de muchos años, probar diferentes técnicas, porque tuve la posibilidad de conocer terapias de todo tipo, y me llegaba desde el turbante y la señora vestida de rojo completamente porque era no sé qué, y entonces hacían sanación pránica, pero hacían también ángeles, pero hacían de cualquier tipo, ¿no? Y entonces me tocó probar muchas técnicas, me atreví a probar mucho. Y probé Theta Healing, hice canalizaciones con ángeles, hice sanación pránica, em, reprogramación de patrones, bueno,
si me saco ahorita la lista, yo creo que habré hecho, no sé, 50 100 terapias de muchas que ni siquiera conocía, que es más, hoy ya ni siquiera las escucho, que están como en el medio, muchas que me empecé a hacer incluso un poco adicta al tarot, cosa que también me generó como muchos problemas porque estaba yo dependiendo constantemente de este factor externo, por eso hoy regreso mucho a no puede haber nada afuera, porque era también como me generó como una necesidad de ahora necesito saber qué dicen mis ángeles y ahora necesito saber qué pasa en mi campo energético y ahora necesito y entonces siempre era afuera, afuera, afuera. Y sí pasé por todo este camino y sí pasé por todas estas terapias, me sirvieron muchísimo y hoy creo que justo es como el camino que mi alma decidió para poder llegar al entendimiento de que a ver, con hipnosis te puedes regresar a ti y desde ahí reconocer tu potencial. ¿Ustedes cuáles han probado? Oye, es que qué bonito cuando empezamos a confiar en nuestra intuición, porque, a ver, esperen, déjenme organizo mis ideas de lo que les quiero decir. Sí, abrirnos a la posibilidad de nuevas herramientas, también corremos el riesgo de que con la persona que llegamos a que nos lo facilite, bueno, pues no sea como que tan congruente con lo que nos quiere vender, ¿no? Porque eso es algo que nos topamos mucho con el tema de la New Age, que hay que se abrió la posibilidad de el observar nuestra parte energética y la parte alma y meterle también a la parte emocional. Sin embargo, mucha de la gente que explora por esas áreas, pues no hay como como puedes ver acá la guía de la cédula profesional del psicólogo, ¿no? Sino que esto ha sido como, pues no nuevo, porque tiene muchos, muchos, muchos años y muchas civilizaciones antiguas que se estudiaba y se practicaba, pero sí últimamente como que salió esta sed de quiero, ¿no? Y como, como lo que dijiste del tarot, a veces una herramienta mal enfocada puede no ayudarnos en el camino de la sanación, sino hacernos incluso dependientes de la herramienta. Totalmente. Eh, en ese sentido, siempre hay que ser muy cuidadosos de cómo me siento en ese espacio, también como compartes con el otro hipnoterapeuta, ¿no? Que él aplicaba otro tipo de metodología para la hipnosis y tú decías, es que sí siento que entro, pero no siento que entro en mí. En mi caso, yo sí recuerdo que un médico formado, que quiero mucho, antes de una cirugía me aplicó Reiki. Y para mí, yo dije, ¿qué? ¿What? O sea, me voló la cabeza, pero es un médico funcional, que admiro muchísimo. Y recuerdo que ya me iban a pasar al quirófano y me aplicó Reiki y la neta se sintió súper, súper, súper chido. Y después ese médico también me trató yo tenía muchísimas migrañas y además de todo lo que pudo haber, de todo lo que buscó dentro de la parte de la alopatía, me trató con flores de Bach. Se me quitaron las migrañas. O sea, yo dije, no va a haber manera, ¿no? Y se me quitaron las migrañas. ¿Qué otra terapia también? También ya hice tarot, ese me voló la cabeza, pero no como para buscar respuestas, sino como una herramienta de autoconocimiento y me encantó. O sea, la interpretación que me dieron esa vez con el tarot de mi personalidad, wow, estuvo increíble. Y yo soy muy, muy, muy fan de la astrología. Yo sí me encanta leer de astrología, me encanta escuchar podcasts de astrología. De hecho, no me van a creer, pero parte de la manera en la que yo logré, un porcentaje de cómo yo logré poder tener un mejor vínculo con mi esposo fue a través de la astrología, porque en el momento que yo me abrí a leerme desde los astros y leerlo a él, o sea, fue como así como que dije, ah, ya entendí, pues con razón, yo hablo alemán y este hombre estaba hablando en francés, o sea, no es que tuviéramos un conflicto de pareja, teníamos un conflicto de comunicación porque el mensaje no se estaba leyendo de la manera en la que se tenía que leer y la astrología me dio muchísimo norte, o sea, a nivel de que yo decía, a ver, si tengo que hablar esto con Frank, me agarraba de la astrología en su momento y era
fluía la comunicación, era loquísimo, loquísimo, loquísimo. Yo por eso quiero muchísimo la astrología. Hipnosis, por supuesto. Por Oye, pero ahí supuesto. yo creo que quien le daba el poder eres tú. Fíjate lo que acabas de Sí, decir. no lo dudo, no lo dudo. No lo dudo. Porque era como, porque ya lo había intentado con terapia de pareja, con bla, bla. Y pero sí, como vernos desde otra perspectiva te ayuda muchísimo, porque, eh, y luego que son herramientas que son como compasivas en ese sentido, porque por ejemplo, yo también hice The Work, sí está bien chido, pero está bien rudo. O sea, yo Muy cuando confrontativo. sí es sumamente confrontativo, yo no digo que no funciona la herramienta, es sumamente poderosa también para darle la vuelta como a alguna creencia, pero es bastante ruda. Y como hipnosis tiene eso que a mí me encanta, que es bien compasiva. O sea, hipnosis es súper amorosa, es como, este, sí, es ese espacio donde incluso tu voz interior se transforma a una llena de sabiduría, de amor, de respeto, ¿no? Y eso se valora muchísimo. Wow, qué poderoso cómo cada una va recorriendo sus herramientas y la manera en que van llegando, porque, eh, por ejemplo, yo he hecho barras de Access, ni me acuerdo cómo llegué ahí, pero De hecho. eh, a mí me parece no sé si me van a matar toda la comunidad de barras de Access, pero me parece Mejor un no te metes mini, ahí. como un mini Reiki, ¿ves? Como definitivamente estás trabajando energía, definitivamente estás tocando puntos energéticos y sí, o sea, yo soy facilitadora de barra de Access y he tomado barras de Access y a mí me gustó mucho. No me metí como 100% en el mundo de barras de Access porque tienen un montón de herramientas más, pero lo que son las barras, a mí físicamente me ayudaron un montón. Físicamente tú notas una diferencia en tu estado de ánimo de repente. Yo me acuerdo que cuando empecé barras de Access, algo que yo noté es que ahí yo me di cuenta que había una voz en mi cabeza. Cuando recién hice barras de Access, como, ay, güey, de repente salí barras de Access, fue como, ¿qué es esto? No parecía nada porque te ponían las manos en la cabeza y el descanso sí fue extraño, fue como, wow, esa manera de yo pensar, oh, no me dormí, fue rápido, había sido como una hora y había estado profundamente dormida. Pero había un espacio en esa sesión en la que mi conciencia estaba ahí. Entonces, sí tiene tiene muchas características que tú puedes decir, sabes que al menos yo digo, me sirvió un montón en sentirme más relajada, despertó esa voz en mi cabeza, de repente me acuerdo la primera semana, cuando recién las probé, fue como, ay, mira, yo no hubiera pensado eso, o yo no hubiera dicho esto, como, ¿qué me pasó? ¿Quién me cambió? Y es como esto cuando vas entrando en estas herramientas de poner todo afuera, ¿no? Ay, algo me movieron, algo me hicieron, ¿no? De allá afuera. Luego de barras de Access, empecé con lo de la bio que a mí me voló la cabeza. Mira, ya había despertado esta vocecita, ya me había dado cuenta que tenía una voz en mi cabeza con la que podía dialogar, debatir o lo que sea, pero era como que antes la güey estaba ahí manejando todo, y yo hágale. A lo que salga, ¿no? Ahora sí había como un debate, como yo por qué estoy pensando esto, yo por qué voy a hacer eso, yo, o sea, ya habían dos voces en mi cabeza y luego con la bio reconocer de que esas voces en mi cabeza tenían cierta reacción en mi cuerpo o en las adaptaciones o en las enfermedades. Luego hice péndulo, que el péndulo fue algo así como lo del tarot para Eri, ¿no? Como, ay, qué chévere, vamos a adivinarnos el futuro, ¿no? De a ver qué va a suceder. Hice radiestesia, le aprendí al péndulo y fue algo que hice muy poquito. Lo habré hecho una vez conmigo y fue como que nunca terminó de conectar por ese lado, como por donde yo lo empecé, ¿no? Apareció la hipnosis y ahí yo comencé a tomar la autoridad en mí. La autoridad de, mira, ya entendí. El péndulo me ayuda un montón con el tema de las energías, pero no para adivinarlas.
me ayuda como guía de saber dónde están mis energías. Y eso sí, a mí me sirve y lo uso para mí. Cuando yo empecé el péndulo siempre fue como, mira, voy a unirla con la bio, ¿no? Como, puedo hacer algo por aquí, como tratar de buscar las tensiones, pero luego fue como, no, es una herramienta de autoconocimiento y me sirve para ese cuerpo energético, digamos. Luego tenía la bio, luego hice eh, hipnosis, que es mi herramienta madre. Ahora esta herramienta de hipnosis es la que ha juntado la bio y ha juntado el péndulo y ha juntado las barras, porque es en este espacio donde yo comienzo a analizar todos estos cuerpos que antes los hacía por separado, ¿no? Y ahora me metí a estudiar enneagrama y tarot psicológico. Y estoy 100% de acuerdo con Nan. Qué maravillosa herramienta que es el tarot cuando lo direccionamos a una herramienta de autoconocimiento. No es para adivinarme el futuro, porque no hay manera, no es para adivinar qué es lo que va a pasar, pero al igual que el péndulo, me ayuda a reconocer dónde estoy. Ahora, a través de toda la simbología que trae el tarot, es una gran ayuda, como dice Nancy, con las estrellas. Oh, mira, ya entendí que no es un problema de ni yo estoy mal, ni el otro está mal, es que simplemente nos estamos comunicando en idiomas diferentes. En este caso, el tarot me ayuda un montón a ver dónde estoy, ya sea eh, emocionalmente, mentalmente, dónde me siento yo capaz de comunicarme en acción, o me siento más emocional hoy, o me siento eh, más mental. Entonces, imagínate, algo que aprendí esta semana es que en estas tres características, entre que te estés comunicando en alguien que está 100% en acción, en que te estés comunicando con alguien que está 100% en su campo emocional, está muy difícil, porque mientras el uno corre a hacer lo que tiene que hacer, el otro se queda sintiendo o pensando. Entonces, sí hay herramientas que nos ayudan a conocernos, a profundizar en quiénes somos, y al entendernos nosotros podemos entender mucho mejor a los demás y podemos comunicarnos mucho mejor con los demás. Entonces, eh, esas son las herramientas que he venido recorriendo hasta ahora. Como les digo, estoy estudiando enneagrama y estoy fascinada. Les contaré cuando termine, pero hasta ahora todas estas herramientas bien direccionadas, reconociendo para qué son, en este caso reconociendo que son para mi propio conocimiento, que son para conocerme mejor yo y entonces desde ahí relacionarme mejor con los demás, vamos bien. Pues es que la energía no miente, ¿no? O sea, tú llegas y estás ahí en la sesión y a lo mejor aunque al principio llegues con un poco de miedo, curiosidad, si te da paz, o sea, yo me acuerdo también como de las primeras intervenciones al camino espiritual, fue en un temazcal que hice con unos vecinos, que ellos estaban como, no, es que estos vecinos los quiero muchísimo porque la manera en la que los conocí fue así de lo más random, de que yo publiqué en el grupo de vecinos en ese fraccionamiento donde vivía que quería vender unas cortinas porque no le habían quedado bien a mi ventana, que si alguien las quería. Y entonces la vecina llega así súper buena onda, con una energía así como muy liviana y me dice de que, ay, vecina, yo quiero ver las cortinas, pero me das chance de que mi esposo las vea para ver si le gustan, porque queremos tener la casa como con cierta, Bye. características, ¿no? Cierto vibe. Y yo sí, y entonces le dije, sí que se pase, pero yo no vi cuando entró, se llama Prats, el vecino. Y entonces cuando subo, me encuentro un hombre con un penacho, con su falda, con sus de danzante y así su tambor, así de que, no, Michu, yo creo que esto no va con el baile de la casa, ¿no? Y ellos Déjame nos invitan. sentirlas. Sí, ellos van a la danza del sol y estaban muy metidos en ese vibe, pero yo todavía no los entendía, pero me acuerdo que tenía al día de meses, yo todavía le daba pecho y nos invitaron a hacer un temazcal ceremonial, pero como con todo, ¿no? A los que no sabemos qué es un temazcal, a ver si nos explicas rapidito. Bueno, el temazcal, ay, es que no quiero, lo voy a describir desde mi experiencia porque no soy experta en temazcales, pero
es regresar, es una terapia de vapor con piedras. Hay diferentes maneras de armar los temazcales, pero la intención es volver al útero de la tierra. Y se hace en una ceremonia con cantos, con rezos. Las piedras les llaman abuelas. Estas son piedras volcánicas que al momento que les vamos poniendo agua, sacan un vapor y empiezan a generar un calor. Y se hace por medio de puertas. Cada puerta tiene una intención. El que tú ya no resistas estar en cierto calor en cierta puerta es porque ahí hay información que trabajar. Pero al final, yo recuerdo la paz con la que salimos toda la familia, porque yo me metí con Frank y con las niñas al Temazcal, con todo y que yo le estaba dando pecho a Lía, o sea, era muy chiquitita. Esa sensación de estar en la oscuridad, sentada en la tierra, le ponen al temazcal, le ponen copal, le ponen romero. Entonces, sé que hay mucha gente que hace el temazcal como spa, pero cuando lo haces intencionado, de manera ceremonial, es bellísimo, bellísimo como no tienen una idea. Y todo esto solamente para compartirles que la energía no miente. O sea, si al final, a lo mejor desde tus creencias o tu religión, todo esto sería un rotundo no, pero si te das la oportunidad de vivir una experiencia diferente, porque no has encontrado respuestas donde siempre has buscado, y conectas con la paz, yo creo que la paz es esa moneda de cambio que vale la pena experimentar. O sea, no perder nuestra paz, sino encontrar este tipo de herramientas que al final nos dejen con este espacio de expansión, de introspección, de decir, ay, qué rico. O sea, a veces no, ni siquiera entendí qué pasó ahí, pero tengo toda la semana súper tranquila, muy Mm. concentrada, motivada. Entonces, ahí la energía no miente, porque mucha gente luego le tiene muchísimo miedo, por ejemplo, al tema del péndulo o del tarot. Se presta 100%. Y les voy a hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, amiga, pero ¿hay alguna herramienta a la que ustedes les han dicho que no? ¿Tienen alguna experiencia de haber dicho, sabes que siento que en algún momento quise hacer esto, como lo que acabas de decir de la energía, pero algo hizo que yo no fuera, o que no lo hiciera, o que no me animara? ¿Tienen alguna herramienta con eso? ¿Alguna experiencia Creo con que eso? yo no, No, yo porque le he tampoco. entrado a todo. Sabes que a mí me O sea, pasó. lo que conozco, ¿no? A mí me pasó algo súper interesante con la ayahuasca. Aún la tengo ahí como una espinita. Pero había sido algo que empezó como a aparecer en mi universo, ¿no? Veía ayahuasca por aquí, ayahuasca por acá, por todos lados. Hablaba con alguien random por ahí y me hablaba de la ayahuasca. Resulta que un día yo fui como unos talleres. Yo he tomado muchos talleres y fui a un taller y en esta época de mi vida fue cuando apareció la ayahuasca a salir por ahí, ¿no? Y recuerdo que estaba pensando, mira, ya me habían dicho, las personas que habían hecho ayahuasca me habían dicho, es que la ayahuasca te llama, ¿no? La ayahuasca, sí, te llama, te pide por ti. Y en ese curso, yo antes, cuando esto empezó a pasar, yo había dicho, como sabes, que la única manera que yo tome ayahuasca va a ser si yo puedo hacerlo en una ceremonia el día de mi cumpleaños. O sea, imagínate lo súper raro que debe ser que justo ese día haya una ceremonia. Resulta que en estos días yo tuve un sueño. Yo estaba soñando, fue un sueño súper importante para mí, de esos que no se te olvidan, porque tenía personas que, en este caso, una de mis sobrinas, con la que yo siento una conexión muy importante. Entonces tuve un sueño súper loco. Yo no tengo hijos y yo en el sueño sabía que no tenía hijos, pero en el sueño me mostraba como esta conexión con ella, con mi sobrina, como, sabes que como ustedes están ligadas desde siempre, ¿no? Y yo caminaba a través, no sé si han visto estas casas como de haciendas que son de 2 pisos y arriba el balcón conecta los cuartos. Como en hoteles, ¿no? Vas caminando como por un balcón y hay puertas, 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 puertas. Entonces yo caminaba por ahí y de repente el balcón se partía, o sea, no había un espacio ahí, había un abismo. Y
continuaba. Yo podía ver que el balcón terminaba aquí y continuaba al otro lado. Yo no podía seguir hacia el otro lado. De repente, cuando yo estaba en el sueño paradita de un lado, pensando cómo voy a pasar, había una soga ahí y en el sueño yo decía, bueno, tal vez si me guindo de aquí y me columpio, llego al otro lado. Cuando yo estaba en el sueño pensando esto, aparece una voz y era una viejita que estaba sentada a un lado del balcón, del lado del que yo estaba, una viejita como una indígena, así vestida ves, con ponchitos, con sus trenzas, sentadita en un lado del balcón y me miraba desde ahí, desde donde ella estaba como conclilladita y era indígena y me decía, la única manera de que pases al otro lado es tomando ayahuasca. Ese fue mi sueño. Luego de ese sueño, en esa semana yo tuve el taller, voy al taller y en el taller estaban promocionando ceremonias de ayahuasca, de rapé, varias cosas que estaban haciendo. Entonces yo me anoto, había una lista, o sea, si quieres tomar ayahuasca, anótate aquí, yo me anoté, eso pasó, no sé, eso fue en febrero. Al poco tiempo me llega un mensaje, un email que dice, hey, te anotaste para la ceremonia de ayahuasca, felicidades, vamos a tener una el 25 de mayo de este año. Y ese 25 de mayo es mi cumpleaños. Entonces yo dije, no puede ser. O sea, yo ya había dicho, si lo tomo el día de mi cumpleaños. Luego viene este sueño que fue súper, o sea, fue súper directo. La única manera de que yo llegue al otro lado va a ser tomando ayahuasca y me anoté para la ayahuasca y resulta que es el día de mi cumpleaños. Yo estaba en un dilema porque sentía que había una parte de mí que me decía, tienes que hacer eso. Pero había una parte de mí que me decía, no sé si lo quiero hacer. Yo creo que el miedo normal, digamos. Pero en ese tiempo yo ya había empezado hipnosis también y había empezado a reconocer respuestas en mí de las que confiaba 100%. Y lo que hice fue, ¿sabes qué? Si las respuestas que están en la ayahuasca de todas maneras son mías, ¿cuál es la diferencia si yo las recibo en hipnosis, no? Y como comencé a hacer un ejercicio, mira, si tengo que tomar ayahuasca para tener una respuesta que no puedo a través de otras herramientas, déjamelo saber, de algo, los dioses de la ayahuasca Me o quien sea, golpes. o quien sea, deme otra señal. Dice, ya me mandaron un sueño bastante directo y que les cuesta un hito más, ¿no? Sí, hazlo, ¿no? Y nunca más volví ni a soñar con la ayahuasca, ni nunca más hubo como, decidí no hacerlo. Llegó el día de mi cumpleaños y Yo decidí, quería ¿sabes qué? saber qué pasó, lo hiciste o Sí, no. yo también. Sí, decidí no, decidí, ¿sabes qué? Siento que las respuestas las estoy obteniendo, siento que estoy empezando un camino en el que me siento bastante confiada de lo que está sucediendo. Eran cambios muy pequeñitos porque al principio mis prácticas de hipnosis eran muy de, creo que lo estoy haciendo terriblemente mal, creo que esto no es para mí, me duermo todo el tiempo, entonces sí había como un conflicto ahí. Sin embargo, fui ganando esta confianza a través de la práctica y decidí dejarlo a mi intuición, a mi alma. Y mira, si es totalmente necesario que yo haga ayahuasca para seguir este camino, para obtener mis respuestas, pues ándale, no seas malito, ¿no? Una señal. Y nunca más volví a tener ninguna como mensaje directo sobre la ayahuasca, así que decidí no tomarlo. No estoy cerrada, no sé si en algún momento me anime nada más por la experiencia, pero esa fue una herramienta que apareció en mi vida muy clara y que le dije no en ese momento, que sentí que ahora estoy bastante bien con la Oye, hipnosis. es que ya te fuiste a terapias mayores, o sea, yo siento que las terapias, esto fue un escuchamos, no juzgamos. No, las Bien. terapias asistidas con psicodélicos, pues sí, merecen todo nuestro respeto. Tienen que ser también en espacios donde tengan buen rezo, donde las personas también conectes con su energía, con su vibración, donde te sientas tranquilo, en paz, ¿no? Se vale tener como esta apertura de investigar por otro tipo de herramientas. Esto ya estamos hablando de palabras mayores, pero siempre con mucha seguridad. Gente, si tú sientes el llamado por las plantas medicinales, estudia 1000 veces
el espacio, las personas, busca experiencias alrededor, porque no es la medicina, yo siento que no son las plantas medicinales, insisto, no es la herramienta, sino la persona que lo facilita. Y todo, recuerden que estamos en entrar en esos espacios. ¿Cómo, cómo lo ves? Porque a mí, más allá de quién lo facilita, que es súper importante, eso es algo que yo lo tenía clarísimo. O sea, antes de hacer ayahuasca, primero le iba a pasar un background súper profundo al que sea, al chamán que sea. Entonces, pero también siento de que todas estas herramientas conectan en el mismo campo. ¿No, no les parece? Como que al final siempre vamos hacia la misma información. Como que vamos al mismo Sí, destino, pero por más rutas bien, diferentes. yo voy más a que se puso tan de moda y este capitalismo tóxico en el que vivimos, o sea, ya no sabes si realmente lo que te están dando, si es una raíz que viene desde el Amazonas, cómo lo transportaron, con qué intención te la quieren dar, ¿sabes? O sea, porque se puso tan de moda que, por ejemplo, aquí en México había muchísimos centros donde te lo ofrecían prácticamente todos los domingos, o sea, ni siquiera era como tan complejo, o sea, cada domingo había viajes al astral, ¿no? Pásele por 9.90 y hasta el 2 por uno y cosas así. Yo siento que ahí es donde tu propia energía, más allá de lo que le puedas investigar al chamán, entiendo que a veces estamos en espacios donde decimos lo que sea, pero debe de haber siempre esa cordura, esa congruencia, ¿no? De dónde y con quién lo voy a hacer, ¿no? Y en qué momento, ¿sí? O sea, cómo está mi energía en este momento, en qué ando, como para irme a aventar un brinco al astral, ¿no? Con una terapia asistida con psicodélicos. Que insisto, a eso escuchamos, no juzgamos. Totalmente, totalmente, sí estamos Solamente de acuerdo. invitamos a que sean responsables en caso de que quieran entrarle por ese lado y que nos Y si, platiquen cómo les y fue. si saben por dónde, inviten. Sí, sí. Pues ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Siempre nos queremos extender y seguirles compartiendo, pero pues les dejamos un poquito de la experiencia de lo que son las terapias alternativas, como siempre te dejes guiar por tu energía, por tu intuición, por ese espacio y que al final, lejos de lo que los demás te puedan decir, que realmente tú hagas esa como ejercicio de saber de sí, esto sí me está latiendo o no, realmente no fue para mí, ya lo viví X y no pasó nada, ¿no? Listo, no conecté ahí y no pasa nada. Y entonces seguir en la búsqueda, qué divertido, ¿no? Qué divertido y qué emocionante continuar en la búsqueda. Entonces yo con qué sí voy a conectar. Qué increíble, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y de verdad sería súper, súper chévere que puedan compartir si quieren, tienen alguna anécdota, alguna experiencia acerca de estas herramientas que han probado, que les gustó, que encontraron. Sería bastante interesante conectarnos desde ahí, que puedan comentarnos, que puedan escribirnos y bueno, nos vemos en la próxima semana con un episodio más de Tres Almas sin Guión. Eri. Un placer estar con ustedes hoy y los invito a que si este contenido les gusta, se suscriban para que nos ayuden a tener más vistas y si tienen a personas que les pueda interesar esta información, que se las compartan. Y nos va a encantar leerles también ahí en los comentarios y que podamos seguir contribuyendo y que entre todos podamos crear un espacio muy consciente y en línea hacia el amor. Así que gracias a todos y nos vemos pronto. Me Nos encanta. vemos. Bye.